Hola amigos de YouTube y bienvenidos a este video donde voy a hablar de los síntomas que tuve cuando fui diagnosticada con una rotura del labrum y un pinzamiento de cadera. Varias personas me han preguntado cuáles fueron mis síntomas, entonces decidí hacer este video para contarles un poquito más específicamente de qué fue lo que sentí que me llevó al doctor. Pero también quiero recordarles que los síntomas varían un montón. De lo que yo he leído en blogs, he investigado, he escuchado de otra gente, me he dado cuenta que los síntomas no son universales. Hay gente que tiene síntomas completamente distintos, entonces por favor, todo lo que yo les digo en este momento son experiencias mías y es conocimiento mío, no es consejo médico. Y si ustedes tienen alguna pregunta o están sufriendo de dolor en su cadera, lo mejor que pueden hacer es ir a un profesional médico para conversar de su situación y recibir un diagnóstico. Entonces, ahora que ya hemos sacado esa parte de aquí, déjenme comenzar contándoles un poquito de mi historia. Yo patino en hielo y en el tiempo en el que las cosas empezaron a tornarse oscuras, yo estaba obsesionada con dos saltos que despegan en la pierna derecha y aterrizan en la pierna derecha. Uno de los saltos se llama loop, que es un salto en donde básicamente la cadera está medio como doblada con una posición de squat y la otra pierna está adelante y de ahí uno sale de ahí. Entonces esa es una posición de pinzamiento. Estaba obsesionada con ese salto y ese lo usaba como calentamiento para aprender el otro salto que se llama flip, que es un poco parecido. También despega en la pierna derecha y aterriza en la misma pierna. Sin embargo, el día antes de que me comiencen los síntomas, estaba aprendiendo a hacer un sit spin, que es básicamente un giro, una vuelta que uno da en un squat de una pierna. En ese tiempo yo estaba practicando squat en la pierna izquierda y la pierna derecha venía al frente y yo giraba de esa manera. El día después de que hice ese giro por primera vez, sentí el dolor. Ahora que entiendo todo, tiene mucho más sentido lo que pasó, pero en ese momento, cuando yo sentí el dolor fue practicando los saltos. Sin embargo, como lo único que era diferente en ese momento había sido que el día anterior yo había practicado este giro, pensé que el problema fue el giro. Entonces llegué a fisioterapia a contarle a mi fisioterapista que me lastimé al hacer este sit spin. Entonces nuestra teoría inicialmente fue que yo probablemente no traje la pierna en la velocidad en la que debía, o la pierna derecha era muy débil y me había desgarrado el músculo. No completamente, pero un casi desgarro. Entonces la fisioterapia que empecé a hacer fue para fortalecer los músculos, o sea, obviamente para curarle al músculo que estaba desgarrado y fortalecer los músculos a que no me vuelva a pasar. En la parte mental yo estaba muy decepcionada conmigo porque decía, no puede ser posible que toda esta gente pueda hacer esos giros y yo me estoy lesionando a la primera. Era muy feo para mí pensar eso, pero eso era lo que parecía que pasaba en ese momento. Durante un mes de fisioterapia el dolor no pasó. Y sí, el dolor que yo sentía era justo en la ingle, en esta parte de aquí. No tenía ningún otro dolor. Después de un mes de fisioterapia el dolor seguía ahí, entonces mi fisioterapista me recomendó dejar de patinar y también dejar de hacer ejercicio. Lo que él hizo fue un programa muy específico para que yo haga esos ejercicios en lugar de ir al gimnasio. Y durante ese mes también tuve un viaje de 6 horas en el avión y cuando llegué a mi destino no podía ni siquiera caminar con el dolor. Tenía un dolor aquí igual en la ingle muy fuerte que me duró como un día y medio. Al terminar ese mes que estuve fuera del hielo y fuera de hacer ejercicios, el dolor ya se había controlado. De vez en cuando habían ciertos movimientos que hacía que me generaban un poco de disconfort, pero en general me sentía bien. Así que mi fisioterapista poco a poco me fue graduando para volver al hielo. En el hielo lo único que estaba haciendo era patinar para adelante y para atrás y un par de cositas ahí con los pies. No podía girar y tampoco podía saltar en ese momento. Y las cosas estaban yendo bastante bien, o sea, el dolor se estaba desapareciendo y mi impaciencia estaba creciendo. Entonces, un mes después de eso, me acuerdo que estaba en una clase grupal y nos pusimos a saltar este salto, el loop. Y yo en ese momento ya estaba tan cansada de recordarles a los entrenadores que estaba lesionada y además les tenía a todos mis compañeros ahí haciendo los saltos y aunque uno es adulto también se deja llevar por la presión de las masas. Entonces también me puse a saltar con ellos. Y claro, la primera reacción que tuve fue de satisfacción porque dije, wow, no he hecho esto en 3 meses y todavía puedo hacerlo y me sale. Pero después de esa clase de 30 minutos me vino un dolor que no se fue hasta que tuve la cirugía.
Para mí, inicialmente el dolor venía solamente cuando hacía ejercicio o patinaba, pero a partir de ese momento el dolor estuvo conmigo todo el tiempo y eso me asustó un montón porque no estaba acostumbrada a tener un dolor así. Lo que más me asustaba era cuando caminaba. Me dolía. Aquí me dolió un montón. Eso fue sábado, domingo me dolió, lunes me dolió y el martes que tenía fisioterapia en la tarde, en la mañana mientras le caminaba a mi perro yo ya estaba completamente desesperada. Pensé que me había desgarrado de verdad el músculo, pensé que era mi culpa, que yo me había causado esto por ser indisciplinada, por ser impaciente, debí haberle dado un poco más de tiempo al músculo para curar. Yo me estaba armando un montón de escenarios en mi cabeza donde yo era la culpable. Llegué a fisioterapia esa tarde y después de haberle contado todo esto a mi fisioterapista, él decidió hacer un par de pruebas manuales y la prueba más común para diagnosticar esto manualmente es que uno está acostado y te suben la pierna así, esa es la pierna buena, como que te la empujan para adentro, pero para arriba, algo así, como que así, y eso genera la posición de pinzamiento. Y si te duele que te hagan eso, quiere decir que algo no está bien ahí adentro. Y a mí me dolió un montón. En el lado derecho, el lado izquierdo, como pueden ver, aguanta. Entonces, en ese momento, mi fisioterapista ya me diagnosticó. Me dijo, yo creo que tienes algo en el labrum. Y yo dije, ¿qué es eso? Nunca en mi vida había escuchado esa palabra. Y él me dijo, y eso no se cura solo. Tienes probablemente que hacerte una cirugía. Y yo, como buena atleta, indisciplinada, le pregunté, tengo una competencia en 2 semanas. Voy a poder competir. Y él me quedó viendo y me dijo, no sé si vas a poder patinar. O sea, no solamente estábamos hablando de competir, sino de patinar, o sea, volver a mi vida normal. Así que él me mandó directamente al cirujano. Tuve mucha suerte de conseguir una cita 2 días después de eso. Me vieron en el cirujano, me hicieron la misma prueba, me hicieron rayos X y una resonancia. Y 1 semana y media después me habían diagnosticado con un labrum que estaba roto y un pinzamiento mixto de cadera, que significa que la cabeza del fémur tenía extra hueso y que la cadera también tenía extra hueso y esos estaban chocando y estaban destrozándole el labrum. Me tomó probablemente unas 2 semanas en tomar la decisión. Pregunté a otro cirujano, hablé con mi fisioterapeuta, hablé con mi entrenadora, hice investigación y desde mi punto de vista, si no corrijo la causa raíz del problema, no es muy probable que vuelva a lo que yo quiero hacer. Entonces hice la cirugía y aquí estamos 4 meses después. Hay un par de cosas que ahora que entiendo de esta condición son súper claras para mí. Por ejemplo, mi pierna derecha siempre ha sido más inflexible que la izquierda. Cuando hacía ese estiramiento de mariposa, la pierna derecha casi no bajaba y la pierna izquierda estaba casi en el piso y yo no entendía qué era lo que estaba pasando. Y por ejemplo, en ballet o en patinaje mismo, hay un montón de posiciones donde uno tiene los pies completamente abiertos, como horizontalmente. Yo nunca llegué a eso, ni en el ballet ni en el patinaje. Había un giro que es para cambio de dirección en patinaje, que uno comienza con la una pierna y de ahí la otra viene así. Y cuando hacíamos esta transición de derecha a izquierda, como la de izquierda sí se abre bien, no había ningún problema, pero cuando era izquierda a derecha, la derecha solo llegaba así, entonces nunca realmente tenía un cambio de dirección. Y siempre pensé que era mi culpa, pero resulta que era esta condición. Como pueden ver, mis síntomas fueron bastante específicos y muy directos. Me dolió la ingle y eso fue. Sin embargo, he visto y he leído testimonios de otra gente que ha tenido síntomas que no son tan directos, que son un poco más difíciles de llegar al diagnóstico. Entonces, aquí les voy a presentar una lista de los otros síntomas que he recopilado de lo que he aprendido durante esta jornada. El primer síntoma más común es no poder sentarse por tiempos largos. Por ejemplo, al manejar, sentir mucho dolor, no poder ver una película completa sin sentir dolor, viajar y terminar con un dolor terrible cuando está la persona sentada. Igual, dentro de esto de estar sentado, el cruzar la pierna también causa dolor. Otro síntoma que es súper interesante, que uno no se imaginaría que está conectado, es dolor en la espalda baja. Y he visto historias de gente que ha tenido cirugía de espalda pensando que eso iba a arreglar su problema, cuando en realidad el problema era la cadera. De la misma manera, dolor de rodilla. La rodilla y la cadera están muy juntas, están vinculadas. Entonces, ahora he aprendido con mi recuperación que los ejercicios que hago le impactan de la misma manera
la cadera como le pueden impactar a la rodilla. Entonces, dolor de la rodilla es algo muy común cuando la cadera está teniendo problemas. Y de la misma manera he escuchado que hay gente que en cambio tiene un dolor que comienza en la cadera y baja para la rodilla. Hormigueo que baja hacia la rodilla, dolor del nervio, dolor de los glúteos, dolor de los lados de la cadera, el no poder caminar por largas distancias o por mucho tiempo, perder estabilidad, por ejemplo, al bajar las gradas o al estar en una sola pierna haciendo balance. Y obviamente dolor cuando la cadera está en una posición de pinzamiento, como por ejemplo al hacer yoga, al hacer estiramientos, las pesas cuando uno empuja las piernas o en mi caso el patinaje. Como pueden ver, hay un set gigante de síntomas que pueden pasar, así que por eso yo les insisto, si algo están sintiendo ustedes, lo mejor es ir a hablar con un profesional médico que pueda hacer las pruebas necesarias para poder llegar al diagnóstico correcto de la condición que puedan tener. Ahora, déjenme recordarles que el 50% de gente que tiene esta condición ni siquiera siente síntomas. Es gente con suerte. Es gente que va por la vida y nunca necesita una cirugía o terapia física porque no duele. Y esa es la cosa que he encontrado que es lo más importante aquí, el dolor. Porque, por ejemplo, cuando uno tiene esta condición en un lado de la cadera, lo tiene en el otro. Somos simétricos en algunas partes, en otras partes no mucho, pero en la cadera sí lo somos. Entonces, la manera en la que el cirujano está evaluando la necesidad de hacer una cirugía en el otro lado de la cadera es el dolor. Siempre es el dolor de lo que yo he aprendido. Si no duele, entonces está bien. Entonces, por eso es que este 50% de gente que tiene esta condición puede vivir su vida sin ningún problema. Y con esto llego al final del video. Si hay algún síntoma que se me pasó, por favor déjenlo en el comentario porque es importante crear este espacio de intercambio de información para otras personas que puedan pensar que tienen algo parecido a lo nuestro y ni siquiera se lo están imaginando. Muchas gracias por tomarse el tiempo de ver este video y no se olviden darle un like y suscribir. Nos vemos en el siguiente. ¡Chao!